Si los padres sanan, los hijos también, no al revés. ¿Qué quiero decir con esta frase? Bueno, quédate hasta el final del video porque te voy a dar información muy importante y útil y te voy a contar dos historias reales para que te sirvan de ejemplo. En mi experiencia personal y profesional, trabajando tanto en consultorio como en un colegio, en el cual estuve 4 años, he visto muchos casos donde niños y adolescentes mostraban ciertos conflictos que tenían que ver con sus padres, con sus familias. Ellos lo reflejaban en sus comportamientos, en lo que sentían, pensaban, decían y sobre todo en los problemas que tenían. Ahora bien, el tema no está en el niño o adolescente, sino en lo que le sucede a sus padres. ¿Por qué? Porque los hijos, sobre todo cuando son niños, absorben las emociones de sus padres, reflejan lo que viven en casa, copian y repiten, imitan. Tus hijos, tus hijas, te están observando todo el tiempo, te están escuchando, absorbiendo tus emociones, imitando comportamientos, actitudes, frases. Ahí está el espejo en el que vos, papá y mamá, podés mirarte. Los pequeños son esponjas emocionales. Desde que estamos en la panza de mamá, estamos sintiendo lo que ella siente. Todo lo que a mamá le sucede emocionalmente, el bebé lo vive como propio. Emocionalmente hablando, mamá y el bebé son uno, hasta los 3 años. Entonces, a partir de los 3 años, comienza ese proceso de separación. Y poco a poco, nos vamos diferenciando de mamá y entendiendo que ella está ahí y yo estoy acá. Que estamos separados. ¿Y papá? Bueno, también es importante porque como papá haga sentir a mamá, el bebé o el niño también lo percibe. Obviamente, todo lo que papá haga va a impactar en mamá y en los hijos. Todo esto se conoce como proyecto sentido o también como guión de nacimiento. Hablaremos más en detalle sobre este tema en otro video. El asunto es que en los primeros 7 años, es decir, en la infancia, estamos fuertemente unidos emocionalmente a mamá y papá, reflejando al niño lo que vive con ellos. Toda la vida estamos unidos a papá y mamá. Lo que sucede es que a medida que crecemos nos vamos volviendo independientes y construyendo así la propia vida. Pero, para decirlo de alguna manera, estamos condicionados por todo lo que vivimos con nuestros padres. Entonces, si te miras en el espejo de tu hijo y te ves a vos mismo o vos misma, papá y mamá, vas a entender que para que ellos cambien, primero tenés que hacerlo vos, no al revés. Si papá y mamá se acomodan, los hijos también. Muchas veces se coloca el foco en el niño, en la niña o en el adolescente. Y si bien esto es importante y hay que educarlos, también hay que educar a papá y mamá. Para mí, los niños y adolescentes no necesitan terapia, sí los padres, ya que lo que les sucede a ellos es un efecto, una consecuencia de lo que están viviendo emocionalmente sus papás. Veamos dos ejemplos, dos historias reales del consultorio para comprender mejor esto. Primero, primer ejemplo. Conocí un caso de un papá de unos 35 años que tenía en ese momento un hijo de 8 años y este estaba muy agresivo con él. Este papá me contaba que sin saber por qué, su hijo le contestaba de formas hirientes, lo insultaba, se quejaba mucho y le era muy difícil colocarle límites. A medida que fuimos charlando, se terminó dando cuenta de que esto sucedía porque hacía tiempo que, sin darse cuenta, le venía hablando al niño de la misma manera, diciéndole muchas cosas hirientes sobre su mamá. Ambos estaban separados hace tiempo, desde que el niño tenía 3 años, y este papá nunca había podido procesar y superar realmente la separación. Una vez tomó conciencia de esto, se angustió mucho y se sintió culpable. Pudo llorar y dejar de hablarle a su hijo así sobre su mamá, sobre su expareja. Reconoció el dolor y el enojo que él tenía dentro de sí por la separación, todas esas emociones guardadas, y con trabajo y acompañamiento, en un momento pudo incluso pedirle perdón al pequeño, y las cosas poco a poco fueron mejorando. Este papá pudo usar el espejo y mirarse a sí mismo, y ver lo que él tenía por cambiar, y así lo hizo. Entonces su hijo pudo también cambiar su actitud de a poco. En este caso, este papá estaba recibiendo de su hijo lo que él le estaba dando. Si papá y mamá estén juntos o no, están en guerra, esto se va a reflejar de alguna manera en los hijos. Segundo ejemplo, otra historia real de consultorio. Fue el caso de una mamá de unos 50 años que tenía en aquel momento un hijo adolescente de 16.
Resulta que ella se quejaba mucho de que él no hacía nada de lo que ella le pedía. Se sentía enojada, frustrada, cansada por esto. Varias veces había hablado con él, y no había caso de conseguir que su hijo colaborara en casa con ciertas tareas del hogar, y que tomara responsabilidad por sus estudios. Con ayuda, en un momento dado, ella se miró en el espejo de su hijo y se dio cuenta de que él era así porque ella se lo había enseñado de esta manera. Lo había criado desde la sobreprotección. Había cometido un error muy común, que cometen muchos padres. No darle responsabilidades a los hijos, más bien cargarlas todas o casi todas al adulto y hacerles todo a los hijos. Este muchacho adolescente estaba acostumbrado a que su mamá le haga las cosas, que lo sobreproteja y le resuelva muchas cosas que en realidad era responsabilidad de él. Cuando esta mamá tomó conciencia de sus errores, pudo ver que, sin darse cuenta, ella hizo esto con su hijo porque también fue sobreprotegida en su infancia por su mamá. Estaba inconscientemente repitiendo su propia crianza con su hijo. Entonces, poco a poco fue colocando límites saludables, trabajando sus miedos, la relación con su mamá, y pudo correrse y darle responsabilidades al menor, teniendo presente que si no las cumplía, tendría que vivir las consecuencias correspondientes y aprender de ellas. Estos son dos ejemplos de cómo funciona la ley del espejo, de cómo los hijos le muestran a papá y mamá su vida emocional inconsciente, de cómo se repiten estilos de crianza, creencias, emociones, vivencias y demás. Sanar es hacer consciente lo inconsciente, y esto implica poder expresar emociones, identificar y cambiar creencias que no nos ayudan, hacer las cosas de otra manera, tomar decisiones, colocar límites. Sanar es adentrarse y enfrentar las historias dolorosas del pasado y hacer los aprendizajes correspondientes, para poder cambiar el presente y el futuro en consecuencia. Sanar es dejar de repetir de forma inconsciente y comenzar a construir de forma consciente desde otro lugar. Los hijos nos dan esa oportunidad de hacer consciente lo inconsciente, de cambiar uno como papá y mamá, para que ellos también puedan hacerlo luego. Entonces, recuerda, si los padres sanan, los hijos también, no al revés. Si te gustó y te sirvió este video, suscríbete a este canal, dale me gusta, compartilo, seguime para más contenido como este y me gustaría también leerte acá abajo en los comentarios y que podamos interactuar por allí. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande.